Quiero dar la bienvenida a todos aquellos hermanos que nos sintonizan a través de redes sociales o medios de comunicación. Somos Iglesia Cristiana Josué Central. Le invito a que pueda visitar nuestro sitio web o a descargar nuestra aplicación Iglesia Josué App. Sean todos bienvenidos y gracias por estar sintonizándonos. Vaya a la escritura conmigo, por favor, al Evangelio según San Mateo, capítulo 10, versículos 16 al 23. Mateo capítulo 10, versículo 16 al 23. Y en esta oportunidad quisiera compartir el título de este mensaje: la importante misión de los hijos de Dios ante los anticristos. La importante misión de los hijos de Dios ante los anticristos. Mateo 10, 16 al 23. He aquí yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas, y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán. Y aun entre gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí para testimonio a ellos y a los gentiles. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. El hermano entregará a la muerte al hermano y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Cuando os persigan en esta ciudad, huid a otra. Porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. En esta porción de la Escritura damos cuenta de varios eventos o varias recomendaciones que el Señor Jesucristo le hace a sus apóstoles, pero todo el contexto de esta historia comienza un capítulo antes. En el capítulo 9 vemos cómo el Señor primeramente Él solo hace algunos milagros, sana paralíticos, hace que hable un mudo, hace que unos ciegos reciban la vista, resucita a la hija de Jairo, sana a la mujer que toca el borde de su manto, etcétera, etcétera. Todo esto previo en el capítulo 9. Pero en ese mismo capítulo escoge a sus discípulos, a los cuales después llamaría apóstoles, y eso lo hace en el capítulo 9, y después en el capítulo 10 les da las instrucciones para que ellos ejecuten la obra de Dios. Es en medio de estos dos capítulos que es sumamente importante de la estrategia de Jesús en la tierra, cómo Él primero hace un montón de milagros solo y después necesita un equipo de trabajo local, usando seres humanos comunes y corrientes como usted y como yo, para ejecutar obras maravillosas y sobrenaturales. Y es aquí donde empieza el capítulo 10. Y vamos a hacer un breve análisis, muy breve, nada exhaustivo, acerca de varios versículos de este capítulo 10, para que nosotros entendamos la importancia que tiene nuestra misión como hijos de Dios en este tiempo de la historia. En aquel momento, cuando los apóstoles salieron, habían muchas corrientes de pensamiento que estaban en contra de los cristianos. Y es por eso que el Señor los capacitaba. Y Él hizo todos estos milagros en un capítulo anterior para que el mundo supiera y los apóstoles supieran de qué era capaz ese rey al cual ellos iban a representar. Y es necesario que nosotros ahora, en este tiempo que nos ha tocado vivir, entendamos de qué es capaz nuestro Dios, qué es lo que nosotros hemos visto como milagros y cosas sobrenaturales, para que también junto a este equipo de hombres en aquel tiempo seamos delegados en esta misión. En el mundo, hermanos, ahora hay anticristos. Yo sé que esta palabra es muy apocalíptica. Yo sé que de repente cuando uno dice anticristo se está imaginando a esa persona, a ese personaje del apocalipsis que va a venir después durante la tribulación y va a gobernar el mundo y etcétera, etcétera. Está bien, sí, existe ese personaje. Así lo dice el Apocalipsis. Pero cuando nosotros leemos la escritura y la descripción de lo que también a ellos se llama un anticristo, nos damos cuenta de que hay muchos ahora en la tierra que no necesariamente van a gobernar el nuevo orden mundial.
Pero hay personas, si usted quiere un término un poco más contemporáneo, son anticristianos. Y están todo el tiempo atacando la iglesia, y están todo el tiempo atacando la doctrina cristiana, y están todo el tiempo atacando la Biblia. Si usted me acompaña a Primera de Juan, capítulo 2, versículos 18 al 25, vamos a dar cuenta de lo que la Biblia describe con respecto a estas personas. Y dice la Biblia, Primera de Juan 2, del 18 al 25. Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. Versículo 22. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Y hay muchos anticristos ahora en las redes sociales, hay muchos anticristos en las noticias, hay muchos anticristos en la televisión, en muchos otros lugares. Entonces nos damos cuenta que la iglesia hoy día está también luchando lo mismo que hacían los apóstoles y los discípulos anteriormente. Y es necesario que abracemos el capítulo 10 del Evangelio según San Mateo hoy día para que tomemos fuerza como iglesia y podamos contrarrestar la doctrina anticristiana. Y todo empieza, si usted regresa a Mateo capítulo 10, en los versículos 1 y 2, y vemos cómo el Señor empieza a obrar de una manera sobrenatural. Y es por eso que he titulado estos dos versículos la sobrenaturalidad delegada. La iglesia va a ser delegada de la sobrenaturalidad de Dios. Cosas sobrenaturales deben suceder. Porque cuando nosotros llegamos y hablamos de un concepto cristiano ante un anticristiano, sencillamente nos bota el concepto. Pero cuando llegamos hablando con un testimonio, cuando llegamos encendidos por la luz de Jesús y cosas impactantes empiezan a suceder en nuestra vida sobrenatural, entonces esa gente se queda con la boca callada. En medio de la pandemia estoy seguro que ustedes, y al igual que yo, fuimos bendecidos en algunas áreas. Todos sufrimos la pandemia en alguna medida. Todos tuvimos una afectación directa en algo, ya sea la economía, el trabajo, familiar, lo que sea. Y usted puede hacer una lista sobre eso. Yo le puedo hacer una lista sobre eso. De hecho, mi hijo mayor pasó atrapado todo el año fuera del país. Y hasta hace unos 10 días más o menos logró llegar de nuevo aquí a su patria. Y lo tenemos en casa hoy. Ese día que él llegó, aterrizó y durmió en casa, durmió, dice, las mejores 8 horas de su vida. Con su almohada, en su cama, en su casa. Tuvo que despertarse temprano para conectarse a una clase en línea de su universidad, pero había dormido tan pleno que no necesitó más descanso. Entonces todos hemos sido afectados en alguna medida, pero a lo largo de toda esa crisis hemos visto la mano de Dios. Entonces, en lugar de enumerar las crisis, empecemos a enumerar las bendiciones que vimos de parte de Dios, y eso es lo que vamos a compartir con estos anticristos, con los anticristianos, como usted lo quiera llamar. Mateo 10 del 1 al 2 dice: entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Esa es lo que yo llamo la sobrenaturalidad delegada. Dios se va a manifestar a través de la iglesia, pero la iglesia tiene que ser valiente. Si no, no vamos a lograr nada, no vamos a brillar nunca. Vamos a tener toda la gasolina guardada en un tanque, vamos a tener toda la pólvora metida en una bodega. No va a suceder nada, no vamos a explotar. Yo en los últimos tiempos, en los últimos 2 meses, he estado orando mucho. Yo le digo: Señor, ¿por qué no te manifiestas con gloria, poder, así como algo sobrenatural allá por Medio Oriente, allá por Europa, Señor, a donde se han olvidado de ti? ¿Por qué no haces una cosa maravillosa, así un milagro sobrenatural? Para poder vencer a todos aquellos que son escépticos, para demostrarles que hay Dios en los cielos, que está vivo y que gobierna. Pero Dios me ha hecho entender también que a través de la iglesia es como Él va a demostrar su sobrenaturalidad.
Y que tenemos que ser una iglesia viva, que tenemos que ser una iglesia que sucedan milagros en nosotros, porque Dios nos ha delegado esa autoridad. No es que lo hagamos nosotros, no es que nosotros tengamos el poder de hacerlo, no es que nosotros tengamos la decisión de hacerlo. Dios nos va a utilizar, nada más. Nunca la gloria va a ser para nosotros, nunca la gloria va a ser para nosotros. Siempre va a ser para Él, pero tenemos que entender que Dios nos va a dar esa delegación. Ahora, Dios estableció un protocolo, Dios tiene todo bajo control, Dios tiene todo armado. Cuando Él hizo el proyecto Jesucristo, cuando Él mandó a salvar al mundo, a su Hijo unigénito, Dios hecho hombre, ya Él tenía armado todo lo que iba a pasar. Y Dios es un Dios de orden, eso es lo que leemos en la Escritura. Y al principio el Señor dijo: ok, los voy a mandar, y les dejó una tarea que tal vez a usted le puede parecer contraria a la tarea que hemos aprendido. Mateo capítulo 10 versículos del 5 al 10 dice: a estos 12, a los 12 apóstoles, envió Jesús y les dio instrucciones. Voy a hacer una pausa aquí muy rápida, porque hay diferentes líderes religiosos que hoy se ponen apóstol tal, apóstol Alessandro López, apóstol no sé cuánto, apóstol aquí, apóstol allá, como dándole más importancia al cargo. Ya pastor no es suficiente, ni predicador. Entonces se quieren poner un montón de cosas para eso. Pero yo le voy a decir lo que es un apóstol. Ahí lo dice la Biblia. Cuando el Señor escogió a estos 12, ya dejaron de ser discípulos, porque los tomó y los mandó a predicar la palabra de Dios. Eso es todo. Los envió como misioneros a conquistar el mundo para Cristo. Entonces ahí está, dice: a estos 12 envió Jesús. Somos mensajeros nada más. Así que si alguien piensa que ponerse apóstol antes del nombre es como muy pomposo y como muy bonito y como muy... No, es un enviado, es un mensajero de Dios, sin ningún poder, porque los seres humanos no tenemos poder. Somos delegados por Dios, y cuando Él quiere, hace cosas maravillosas a través de cualquier persona. Entonces dice: a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudades samaritanos no entréis, sino id antes. Esa palabra es clave: sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo, predicad diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. No os proveáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. Hay varias cosas interesantes acá, no tengo tiempo para leerlas todas o para analizarlas, pero ahí Él los manda a ellos, únicamente a los israelitas, nada más. Entonces, ¿a dónde quedamos usted y yo? ¿Y qué dice? Por ahí yo sé que está pululando por la cabeza el pensamiento: y entonces la gran comisión, ¿qué? Pero si usted lee despacio, dice: sino id antes. Primero, el primer paso que estos 12 hombres tenían que hacer era predicar la palabra a Jerusalén. Después, ¿a dónde? A Judea. Después a Samaria, y después hasta lo último de la tierra. Hay un orden específico. Empezaron por Israel. ¿Por qué? Porque el Señor sabía que de Israel iban a salir todas las demás personas que iban a diseminar el evangelio por todas las regiones del mundo. Y es ahora como ellos trabajaron y hicieron las cosas bien, es que ustedes y yo tenemos esta Biblia abierta hoy día acá. Entonces el primer procedimiento fue establecido. La gran comisión, Mateo 28 del 18 al 20, es cuando el Señor dice: ok, ya evangelizamos Israel. Unos nos dijeron que sí, otros nos dijeron que no, muy pocos dijeron que sí, pero esto es suficiente para que la palabra siga por todos los lugares de la tierra. Entonces ahora hagan lo que tenemos que hacer. Mateo 28, 18 al 20. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. El segundo paso en la estrategia de Dios: a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándolos que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Un poco más tarde, en Hechos capítulo 1, antes de partir el Señor a los cielos, también dijo una frase en cuanto iniciaba la siguiente parte de su protocolo. Hechos 1:8, usted se puede de memoria esta porción de la Escritura, claro. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén. Esa parte ya pasó, fue lo primero que hicieron los 12 apóstoles.
en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y después diseminen esto hasta donde llegue, hasta lo último de la tierra. El apóstol Pablo también, recuerden, fue el apóstol de los gentiles. Ya el Señor había hecho otra estrategia y dijo, bueno, hoy voy a necesitar a alguien más que vaya enfocado en los gentiles. Y entonces llamó a Pablo. Hechos 9 del 15 al 16, cuando el apóstol Pablo estaba ciego todavía, el Señor usó a un profeta, Ananías, para que orara por él. El profeta se mostró un poco preocupado cuando le dijeron que era a Pablo a quien tenía que ir a ungir. Dijo, este mata a los judíos. ¿Qué voy a ir a hacer acercándome a este hombre? Va a ser que saque un cuchillo y me agarre por ahí y me degolle delante de todo el mundo. Pero no, el Señor lo calma y le dice, Hechos 9 del 15 al 16, ve porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de los reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto es necesario padecer por mi nombre. Es de esa manera en la que Dios nos está diciendo, todos, es necesario que todos conozcan la verdad del amor de Jesús. Y es por eso que esto sigue estando vigente. Ahora, me encanta una parte, porque cuando el Señor manda a estos 12 discípulos, si usted vuelve a nuestro texto que estamos leyendo en Mateo capítulo 10, versículo 9, dice, no os proveáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, no lleven nada, dijo. Le dijo así a sus discípulos, a los apóstoles, lleven lo que tengan puesto nada más. No estén preparando nada, no estén metiendo una mochilita, no estén haciendo un maletín. Váyanse así como están. Porque antes uno se preparaba para el viaje, pero ellos, no se preocupen, en el camino van a encontrar algo. Eso es fe. Cuando el Señor nos manda a nosotros a ejecutar una obra que Él ha planificado, Él proveerá las herramientas para que lo hagamos bien. Lo que pasa es que es cuestión de fe. Él le va a proveer todo lo necesario. Si usted necesita pararse a hablar de Dios, como vimos hace un rato, Dios le va a dar lo que tiene que hablar. Dios le va a decir cómo referirse a esa persona que es difícil, que es complicada. Son los mejores retos. Y vea usted si no es así, porque en Lucas capítulo 22, versículos 35 al 37, el Señor habla con los discípulos una vez más. Primero los mandó sin nada y después habla con ellos mucho más adelante. Lucas 22, 35, y dice, y a ellos dijo, cuando os envié sin bolsa, sin alforja y sin calzado, ¿os faltó algo? Y ellos dijeron, nada. No les faltó nada. El Señor paga los viáticos, el seguro de viaje, paga los boletos, paga las comidas, paga el hotel, paga el lugar a donde usted se queda. Cuando usted sirve a Dios, Dios le da todas las herramientas. A veces uno quiere preparar todo porque así es nuestra naturaleza, pero Dios le va a dar todo para cumplir la misión, la importante misión de los hijos de Dios, de poder convencer a los anticristianos, a los anticristos que andan en el mundo. Pero tenemos que ser prudentes y sencillos. Me encanta esa frase. De hecho, cuando empecé a hablar con el Señor acerca de este mensaje, yo estaba bien enfocado solo en este versículo, y después Él empezó a abrirme el entendimiento, así como cuando usted con los dos deditos abre una fotografía en su iPad o en su teléfono celular y las hace más grandes. Así el Señor empezó a abrirme el entendimiento. Dijo, no, tenés que empezar a estudiar desde el 9, mira el 10, mira esto, lo otro, porque me encanta, me apasiona esto. El Señor dice en el versículo 16, Mateo 10, 16 en adelante, he aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos. Allá afuera es peligroso. Predicar la palabra de Dios a los anticristianos hoy es peligroso. Hay pastores en los Estados Unidos que han ido presos por defender las convicciones bíblicas, porque dice que están violentando las libertades de algunos grupos ahí minoritarios, y han metido presos a estos pastores. Entonces ahora ser cristiano es peligroso. No tanto porque va a venir un hombre con una espada y nos va a atravesar por la mitad, sino porque las leyes, la jurisprudencia y grandes organizaciones mundiales están en contra del cristianismo. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. La palabra prudencia viene de un vocablo griego que se pronuncia phronismos, y me encanta porque la traducción es sagaz, juicioso. Eso quiere decir que los cristianos sí somos humildes, sí somos así mansos, pero sagaces.
Tenemos que ser como la serpiente, dice. Cuidado por donde camina, tenga cuidado de la defensa, esté listo para picar, pero para picar con la palabra, para picar con el olor a Jesús, para picar con el consejo divino, para picar siempre con un buen testimonio. Esa es la misión que tenemos. Entonces vamos a ir por el mundo siendo sagaces. Me encanta la combinación. Y después dice sencillos como palomas. La palabra sencillo viene de un vocablo griego, akeraios, que quiere decir que se utiliza metafóricamente como sin doblez, sinceros. Si podemos ser sagaces pero no pícaros, son dos cosas distintas. Podemos ser sagaces pero no debemos tener doble cara. Podemos ser sagaces pero siempre sencillos, dice, como la paloma, es decir, sinceros, sin doblez, con una sola cara, para que la gente pueda ver en nosotros el amor de Jesús. Todo esto es lo que el Señor le estaba recomendando. Y vean para qué dice el versículo 18, o bueno, vamos desde el 17. Y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán. Y aún para gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí, para testimonio a ellos y a los gentiles. A veces nos van a agarrar de patos, hermanos. Nos van a matar al centro, nos van a poner al centro y nos van a hacer burla. Y van a desear que nos pasen cosas malas. Pero usted siempre recuerde que no hay que llevar ni alforja, que no hay que llevar ni plata, que no hay que llevar ni cinto, que no hay que llevar nada. Porque aún en medio de las dificultades, cuando nos señalen, cuando se burlen, cuando quieran hacer cosas en contra de nosotros, Dios dará las herramientas para salir de eso. Siempre vamos a salir con la frente en alto, siempre y cuando hayamos sido sencillos como la paloma y prudentes como la serpiente. Este es el consejo que Dios nos da en este momento al ser enviados a luchar en contra de los anticristianos. No debemos temer la persecución de ellos hacia nosotros. No debemos temer, porque algunos dicen, no, mejor me callo porque después la agarran contra mí, mejor es pasar desapercibidos, mejor no es hacer mucho ruido, porque después entonces a mí me van a decir esto, me van a decir lo otro. No, no se preocupe. Ellos deben temer a Dios, no nosotros temerles a ellos. Mateo capítulo 10 siempre, pero el versículo 26 al 28 dice: así que no los temáis, porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. Lo que os digo en tinieblas, decidlo en la luz. Y lo que hoy oís al oído, proclamadlo desde las azoteas, y no temáis a los que matan el cuerpo. Me encanta esta parte, fíjese. Mire lo que dice: y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno, que es Jesucristo, por supuesto. Entonces, ¿quién es el que tiene que tener miedo? Cuando uno lee esto, mire, yo salgo de aquí con la espada desenvainada, pero no para darle garrotazos a nadie. La espada es la palabra de Dios. Porque no estamos llamando aquí a la rebelión, ni estamos llamando a ir y quemar calles y a tirarle piedras a los anticristianos, como ellos lo hacen. Recientemente en los Estados Unidos hay una cadena de venta de comida rápida, de pollo frito, se llama Chick-fil-A. Y su dueño es un cristiano nacido de nuevo. Y es una empresa muy grande, muy grande. Y usted llega a esos restaurantes y cuesta entrar porque siempre están muy llenos. Y él cierra los domingos. Domingos toda esa cadena de venta de pollo está cerrada, porque él dice que todos sus empleados tienen que ir a la iglesia. Entonces él cierra los domingos. No importa dejar de vender millones y millones. Pues un día viene uno de estos anticristianos disfrazado de un reportero de televisión y lo empezó a entrevistar para que contara el éxito que había tenido con su cadena de restaurantes. Eso era el enfoque de la entrevista, pero el as bajo la manga que tenía este anticristiano era llegar y preguntarle cuál era su posición con respecto a la homosexualidad, porque él quería destruirlo delante de una cadena de televisión nacional en los Estados Unidos. Y después esa respuesta se hizo mundial. Y entonces él dijo que él no tenía nada en contra de los homosexuales, pero que la Biblia decía que eso era catalogado como un pecado y que él pues leía la palabra de Dios y que pues estaba de acuerdo a lo que decía la Biblia. No es que la Biblia esté en contra del homosexual,
No es que la Biblia esté en contra del borracho, ni que la Biblia esté en contra del estafador, ni que la Biblia esté en contra del usurero, ni que la Biblia esté en contra del asesino. La palabra de Dios manda perdón, vida eterna y redención a todos los pecadores, porque si no, este lugar estaría vacío y este púlpito no estuviera vacío también, porque yo no tendría ninguna oportunidad de estar aquí delante de ustedes. Dios nos ha perdonado a todos diferentes pecados, pero Él tiene una lista en la Escritura en la cual dice: estas cosas no son buenas, las cosas, las acciones. Y dentro de esto, la abominación sexual está dentro de esa lista. Cualquier tipo de abominación sexual, incluyendo el homosexualismo, el lesbianismo, la sodomía y todo este tipo de cosas. Abominación sexual es todo aquello que usa la sexualidad de una manera diferente. Entonces él, tratando de explicar eso, el periodista le tergiversó toda la historia y salió en todas las redes sociales, en los encabezados en los periódicos, que el hombre era homofóbico y aquí esto que el otro, y empezó todo el mundo a hacerle la batalla. Y entonces, ¿qué sucedió? Salió en uno de los lugares o uno de los estados a donde es más fuerte su cadena, y un legislador dijo que había que legislar en contra de él y que le iban a cerrar sus restaurantes. Y entonces se levantó el pueblo de Dios. ¡Ay, sí! La misión importante de los hijos de Dios. Y entonces decidieron todos los cristianos solo ir a comer a ese restaurante. Y empezaron a recopilar toneladas y toneladas de desperdicios de pollos. Todas las patitas, cuando usted se las termina de comer, el huesito, lo empezaron a guardar en bolsas. Y entonces hicieron no sé cuántos cientos de bolsas y se los fueron a tirar a este legislador, diciendo: deja en paz a los cristianos, porque te vamos a llenar tu oficina de desperdicios de pollos. Y eran filas y filas para entrar a esos restaurantes en apoyo a este señor. La iglesia de Dios se levantó en el momento que tocaron a uno de sus hermanos. La iglesia del Señor se plantó en la defensa contra los anticristianos para decir: momento, existimos, somos una iglesia viva. La pregunta es: ¿qué estamos haciendo nosotros para defender esto? Solo tiene que entender que el Señor le va a dar la oportunidad de hacerlo. Y no es necesario que le vaya a tirar piernas de pollo o bolsas de basura a ningún legislador. No estoy llamando a esa rebelión, por supuesto. Estoy llamando a hacer testimonio, estoy llamando a orar, estoy llamando a que la iglesia sea viva. Dios no va a poder delegar situaciones sobrenaturales en una iglesia que sencillamente no hace nada. Tenemos que estar ahí para hacerlo. No debemos entonces temer a la persecución. Los ataques serán normales, dice esta palabra. Mateo 10, 34 al 36 dice la Biblia: no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada, porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra, y a los enemigos del hombre serán los de su casa. Aquí también muchos anticristos toman esta porción de la Escritura y dicen: ya ven, Jesucristo no vino a traer paz, Jesucristo vino aquí a poner disensión, Él mismo lo dice. Y usan mal este versículo para demostrar que Jesucristo ha venido al mundo solo a tener contienda entre los seres humanos. Equivocado. Cuando nosotros hacemos un análisis de lo que quiso decir el Señor en esta porción es: yo no he venido a traer la paz, no he venido a hacer las paces con Satanás, no he venido a hacer las paces con el pecado, no he venido a hacer las paces con la liberalidad del pensamiento, no he venido a hacer las paces con aquellos que están alejados de Dios. He venido a hacerle guerra a Satanás, he venido a luchar en contra del pecado, porque he venido a salvar a la humanidad. He venido a plantarme en contra de los espíritus malignos. Eso estaba diciendo el Señor. Y después dice: ahora yo les tengo que enseñar a ustedes cómo van a organizar. Y lo que a continuación vemos es nuestras prioridades en la vida. Mi prioridad debe ser Dios. ¿Cómo están sus prioridades? ¿Quién es el foco, el centro de su vida? ¿Es su esposo? ¿Son sus hijos? ¿Es su trabajo? ¿Es el carro? ¿Es el equipo de fútbol? ¿Es el partido político? ¿Qué es lo que mueve su vida? El enfoque debe ser Dios. Y después lo demás. En la consejería pastoral siempre decimos: el enfoque debe ser Dios. Dios tiene que tener el número uno en su prioridad y después su cónyuge.
su esposo o su esposa, porque con él o con ella pasará el resto de la vida. Y tomados de la mano del Señor, esa relación llegará hasta el final, hasta que la muerte los separe. Los hijos son prestados. Los hijos están por un tiempo nada más. Cuando mi hijo mayor cumplió 18 años, los tuve que entregar al mundo. Tuve 18 años para prepararlo nada más, para instruirlo en la palabra, para enseñarle lo que la Biblia dice que es bueno y malo. Y a los 18 años lo fui a entregar a otro país, a una universidad, y de eso ya hace 4 años, para que él solo empezara a desarrollar lo que había aprendido. Para bien o para mal, es un ser humano, comete errores. Pero ahí está, gracias al Señor. Porque son prestados, se van a ir. Entonces las prioridades las pone Dios acá y dice: porque he venido para poner disensión entre hombre contra su padre. Porque tal vez el padre quiere ser él el que esté como número uno en la vida, y así todos los demás. Hermanos, hay recompensa para todos nosotros si nos apegamos a este principio. Mateo 10:40: el que a vosotros recibe, a mí me recibe, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Nosotros abrazamos el principio de Dios. Si estamos dentro de esta importante misión de los hijos de Dios contra los anticristos, el Señor tomará ventaja de todo lo que usted hace, de toda la palabra que comparte, de ese pequeño mensaje que manda, de ese pequeño WhatsApp, con esa reflexión bíblica que mandó, con ese pequeño mensajito enviado a la persona que está pasando necesidad. Y esa persona puede ser salva gracias a su testimonio. Cierro con el texto base, Mateo 10:22-23. Y seréis aborrecidos por todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra, porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. Cristo ya viene. Las señales que hay en los periódicos, en los medios de comunicación nos hacen ver que estamos muy cerca de la venida de Cristo. Sigamos trabajando, sigamos haciendo lo que podamos para salvar hasta el último, antes que nosotros nos vayamos en el arrebatamiento de la iglesia. Porque todos nos vamos a ir, ¿verdad? Qué poquitos amenes hoy. ¿Se va a ir usted en el arrebatamiento de la iglesia? ¿En el primer transporte que manda el Señor a los cielos? ¿O solo yo me voy? Levante su mano y diga: sí, yo me voy en el arrebatamiento de la iglesia, porque soy hijo de Dios, porque he entregado mi corazón a Cristo, porque saldré adelante, y porque la palabra dice que el que persevere hasta el fin, este será salvo. Señor, te doy gracias, porque con esa seguridad con la que tu pueblo contesta esa pregunta, con esa misma seguridad se subirán a esa nube, Señor, cuando tú vengas por la iglesia. Danos ahora, Señor, prudencia como la serpiente y sencillez como la paloma, para poder, Señor, navegar en medio de esta vida tan difícil. Señor, no es el final de la iglesia cristiana. Señor, no es el final de la predicación de la palabra de Dios. Por mucho que nos ataquen, por mucho que nos señalen, por mucho, Señor, que le quiten autoridad a este libro maravilloso, tu palabra, no lo van a lograr. Porque esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna, y a eso le apuntamos. En lo que usted ora, yo quiero preguntar si hay alguien acá que quiera dar ese paso de fe, de aceptar a Cristo como Señor y Salvador para poder asegurar la vida eterna. Esto no se asegura solo con un pequeño deseo, solo con un like. Con un like mental a la prédica no se logra la vida eterna con eso. Se logra entregando su corazón con fe a través de una oración. Porque en esta misma porción de la Escritura que hemos estado analizando, Mateo capítulo 10, versículo 32, dice la Biblia: a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Mateo 10 es lo que hemos estado analizando, 32 y 33. Yo le invito a que usted haga un paso de fe, que reciba a Cristo como Salvador, que lo confiese delante de los hombres. Y si alguien que me está escuchando en redes sociales, medios de comunicación, cualquier medio,
Haga esta oración ahí donde está, que va a transformar el resto de su vida. Yo le pido, si hay alguien acá, que haga esta oración conmigo y diga: Señor Jesús, reconozco que soy pecador, reconozco que he hecho cosas que no han sido de tu agrado, perdóname, me arrepiento. Reconozco que viniste al mundo hecho hombre, que te colgaron en una cruz y que la sangre que derramaste ha servido para limpiar mis pecados. Reconozco que resucitaste al tercer día y que estás sentado a la diestra de Dios. Por eso hoy abro mi corazón y te recibo en él como mi único y suficiente Señor y Salvador. Te doy gracias por esta oportunidad. Quiero ver tu gloria. Quiero que hagas cosas sobrenaturales a través de mí. Y un día, cuando parta de este mundo, reunirme contigo y ver tu gloria. En el nombre de Jesús, amén y amén.